¿Cómo ¿Qué estás, mi tal? hermano? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, Y sobre después de... todo, sí, No, no, dime. no, no, estamos bien y sobre todo estamos mejor porque sabemos que hay amigos como tú hablando de estas verdades y que son escuchados por cada vez más amigos alrededor del mundo y dentro de Cuba también. Gracias, mi hermano. Saludos a tu esposa, a las niñas, a toda la familia. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Mario, después de tenerte por acá en el canal, me vas a marcar el hombre Te voy más a marcar. buscado, el hombre más buscado en este momento. Señores, esta conversación que vamos a tener es la muestra más grande o más clara de la falta de principios, de la falta de moral, de la falta de escrúpulos que tiene la dictadura de Cuba. Y todas las dictaduras, pero bueno, la que nos tocó es esta, así que es a la que hay que darle los palos. Este señor que tenemos aquí, lo conozco hace años, es una persona que ha sido víctima de persecución, abuso, difamación, que ha sido agredido verbal y físicamente, ha sido agredido en los medios. Es un hombre de fe, un pastor, que se dedica a diario precisamente a llevar un mensaje de paz, de unidad a todos los seres humanos, donde quiera que él está. Un hombre como este, de él, sería, yo creo, imposible esperar una agresión, un complot para hacer terrorismo, alguien que vaya a tener la iniciativa de dañar la vida humana en ninguna de sus probabilidades, digamos, ¿no? Bueno, a este señor, el noticiero de Cuba y bueno, la conferencia de prensa que ha dado el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, lo ha acusado de estar vinculado, nada más y nada menos, que a lo que ellos le llaman un acto terrorista, dispararle a las 2 de la mañana contra una pared en su embajada en Washington. Y entonces, bueno, a mí me parece importante traerlo acá. Eh, yo sé todo lo que hay que decir sobre esto, pero creo que mirar a la cara a los protagonistas me parece muy importante. Mario, entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tienes tú que ver con esto? Bueno, yo tengo que ver, Eliezer, que tal vez vivo cerca de la zona geográfica y tú te salvaste porque te mudaste para Florida, porque tú vivías antes cerca de mí aquí en Virginia, pero te salvaste de esta porque te mudaste para allá, para la Florida. Si Pero no, si el también hombre hubieras vino, caído. pero si el hombre vino del otro lado de Estados Unidos, del Paso, Sí, Texas. es cierto, es cierto. Mira, Eliezer, la verdad que ayer cuando el canciller hizo esas declaraciones, yo ni te voy a ser franco y tengo que lamentablemente reconocer, eh, bueno, es que a veces uno puede estar en todo y mucho menos al tanto de las conferencias de ellos, pero ni sabía que el canciller estaba dando una conferencia de prensa, no lo sabía. Estaba en otras cosas, estaba en estudios que estamos haciendo de seminarios, conectado. Ayer era un día en que es extraño que uno no se acuerde de Cuba, pero en ese momento estaba yo en estudios teológicos, más allá del universo. De repente empieza a llamarme, a entrarme llamadas por todas las vías, por Messenger, y de Cuba incluso. Yo dije, algo está pasando, se habrá caído el comunismo, ¿qué será esto? Y de repente me entero que es que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla nos había acusado a mi esposa y a mí de tener algo que ver con esta historia tan extraña, ¿no? En la embajada norteamericana. Por demás, pone unas fotos de dos personas que él dice que fuimos nosotros. Esas dos personas están tomando fotos en la embajada, dice él, que posteriormente al tiroteo. Bueno, lo que tengo que decir es que incluso no dudo que esas dos personas digan, mira, fuimos nosotros, no lo dudo, porque en definitiva no estaban cometiendo ningún delito. Deben haber sido periodistas de cualquier cadena de prensa que, puesto que viven en un país libre y democrático, donde no hay un decreto ley 370 que te vaya a arrestar por el hecho de que tú estés tomando una foto, aun cuando sea un lugar donde ocurrió, o precisamente las noticias se dan en los lugares donde han ocurrido acontecimientos, hechos. Así que yo no dudo que esas personas en algún momento digan, mire Bruno, no siga acusando a personas que no lo son, fuimos nosotros y qué, no hay problema.
lo cierto es que, Eliezer, si hubiésemos sido mi esposa y yo lo admitiría, porque en primer lugar no creo que eso haya sido un delito. Pero el hecho es que no fuimos nosotros, porque estamos guardando la cuarentena. Nuestra iglesia hace 2 meses que no celebra sus actividades físicamente. Lo estamos haciendo todo de manera virtual. Esto ha sido un ejercicio para nosotros fascinante, en el sentido de que todas las reticencias que teníamos hacia el mundo virtual, hacia el ser digital, Negroponte en el año 95 nos estaba desafiando a ser digital. Yo me leí el libro allá en Cuba, incluso, que me llegó en español. Sin embargo, nosotros seguíamos viviendo en la era analógica. Digo nosotros porque sé que tú nos llevas la delantera en todo esto. Mi iglesia era una de las iglesias aquí, en donde vivimos en Maryland, reticentes a Facebook, reticentes. De repente nos hemos visto obligados a entrar al mundo digital. Pero te cuento que ha sido una reflexión tremenda, porque nosotros va a ser 4 años ahora en agosto que lamentablemente tuvimos que salir como refugiados políticos. Nosotros no tenemos pasaporte válido en este momento. Lo que tenemos es un refugee travel document. Hay algunos por ahí que dicen que no existen refugiados cubanos. Bueno, aquí tienen uno sin pasaporte. Lo cierto es que descubrí que ahora mismo yo estoy ministrando la iglesia nuestra aquí en Maryland de la misma manera que he intentado o estaba intentando ministrar a nuestras iglesias en Cuba, porque he celebrado servicios con iglesias en Cuba a través de algunos medios, de algunas plataformas digitales. Y les comentaba a las iglesias en Cuba, miren, ahora mismo estamos igual, las iglesias en Cuba que nosotros atendíamos y las iglesias aquí en Estados Unidos. Nos estamos viendo a distancia, porque nos obligó con ustedes el comunismo, el totalitarismo, y ahora con la iglesia en los Estados Unidos nos obligó el COVID-19. La cuestión es que estamos aquí en casa, solamente salimos para alguna cuestión de sobrevivencia, a buscar algún alimento y demás, pero estamos haciendo, sí, es verdad, miles de operaciones desde aquí, desde este pequeño cuarto donde estoy. Viajamos por el mundo entero y por el universo. Pero entonces ellos los acusan de haber tirado unas fotos. De haber tirado unas fotos. Él ya casi al final de su conferencia de prensa, si buscas por el minuto 51, ya parecía incluso que había terminado. De repente, como el que saca un postre, como el que quiere dejar caer como decimos los cubanos, una podrida. Vaya, aquí tengo ya la última carta que voy a sacarme. Vean estas imágenes de estos terroristas tomando estas fotos posteriores. Bueno, pues estamos muy al tanto de Joaquín Marcheco Suárez y de Mario Félix Leonard Barroso. Pero con todas las protestas que hemos hecho allí, ¿cuántas fotos hemos tirado? O sea, ¿qué problema tiene hacer una foto? Exacto. Entonces, es toda una trama, es una trama de conspiración que te aseguro algo, Eliezer, ni el propio canciller se lo cree. Eso te lo aseguro. Él tuvo que leer ahí, yo lo veía como titubeando. No creo que me conozca. Pienso que si los periodistas que estaban conectados digitalmente, medios de prensa internacionales, le llegan a preguntar 2 o 3 boberías sobre Joyce y sobre mí, él no habría sabido responderle, porque pienso que estaba leyendo algo que le pusieron para que leyera, pero que ni él mismo se lo cree, en primer lugar. Pero lo han hecho quedar muy mal, porque Eliezer, independientemente de que le den este documento para que él lo lea, es él el que da la cara. Y entonces, estos son los problemas de las personas que luego quedan para la historia. Y él, pero fíjate qué responsabilidad. Sí. Un canciller de un país está difamando, está injuriando a personas que él ni conoce y está haciéndose eco. Para mí el que está dando un mensaje de odio es él contra ustedes. Totalmente. Sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de elemento. Y sobre ese tema que ahora es como la comidilla de los comunistas, que son el lenguaje de odio. Mario, ¿qué tú sientes cuando tú oyes a los comunistas diciendo que son víctimas del lenguaje de odio? Eliezer, por favor. Mira, es que esa conferencia de prensa de Bruno Rodríguez Parrilla fue realmente un mensaje, una conferencia de odio.
una conferencia además de intolerancia religiosa, porque ha conectado a líderes religiosos que nada tienen que ver, no con esta historia, sino que nada tienen que ver con la violencia, porque todo lo contrario, nosotros predicamos la paz. Y si yo precisamente he sido crítico al sistema cubano, ha sido porque ellos son violentos, porque han maltratado a mis amigos, han maltratado a feligreses, maltratan al pueblo de Cuba, han asesinado a personas. Tú sabes que yo he denunciado asesinatos como el de Juan Wilfredo Soto García, que se acabaron de cumplir 9 años del asesinato por una golpiza policial. En fin, los violentos son ellos, pero ellos han conectado no solamente a mí, a mi esposa, sino también a un prestigioso pastor que vive en el Doral, que se llama Fran López, cuya iglesia se llama Jesus Worship Center. Yo conozco esa iglesia, una iglesia prestigiosísima, una iglesia que les invito a que vayan, quienes estén allí en la Florida. A ti mismo, haz una visita y estoy seguro que al pastor Fran López le encantará conocerte. Son un amor de Dios. Además, con conexiones con Cuba, porque Fran López es un pastor que es cubano de nacimiento, aunque vino a los Estados Unidos cuando tenía apenas 1 año de edad. Y aunque se habría podido olvidar de Cuba, este hombre tiene en su corazón a nuestra nación y ha hecho viajes a Cuba para ayudar a iglesias cubanas, para ayudar al pueblo cubano. Tiene conexiones con pastores, con iglesias, como también las tengo yo. Entonces, este es un mensaje de odio en una conferencia de prensa de un canciller, donde él no es que siembra, porque esa planta lamentablemente ha sido sembrada durante todos estos años del odio religioso, sino que incrementa ese odio, esa intolerancia. Se les sale esas violaciones flagrantes a las libertades religiosas que ellos han cometido por décadas. Se les salió en una conferencia de prensa donde él tenía que haberse ido por cualquier otro lado, pero se fue por el lado totalmente contrario. Pero hablando de embajadas, sí, yo le quiero recordar a las casi 3.000 personas que nos están viendo en vivo el caso de Lidier González Sotolongo, un joven cubano ejemplar que vive en Uruguay y que se manifestó junto con otros médicos, con otros cubanos, frente a la embajada cubana en Uruguay por el fin de los prohibidos, porque todos los cubanos tengamos el derecho que nos asiste de nacimiento a entrar y salir de Cuba. ¿Qué le hicieron a Lidier cuando Lidier fue pacíficamente a decir fin de los prohibidos? Le echaron para arriba a todos los uruguayos simpatizantes de la embajada cubana con palos que golpearon, tiraron al suelo, le tiraron golpes, agredieron físicamente a los cubanos. Fíjate, los que hablan de mercenarismo, ellos contrataron porque los contratan, los compran con becas, los compran con atención médica, los compran con muchas cosas, a los extremistas violentos comunistas uruguayos, y los llevaron allí a que golpearan a los mismos ciudadanos, a los mismos jóvenes que debería esa embajada representar y cuidar, porque el sentido de existencia de todas las embajadas de un país en el mundo es la protección a sus ciudadanos, los consulados especialmente, pero tanto las embajadas como los consulados, el primer respeto que tienen que tener es hacia sus propios ciudadanos, porque somos los que le pagamos su sueldo para que nos representen en estos países. ¿Cómo le pudiéramos llamar a una embajada que contrata gente para que golpeen a los cubanos? Por ponerte un ejemplo. Pero el lenguaje de odio, yo te pregunto, Mario, como pastor, ¿qué cosas son los actos de repudio? ¿Quién ha dividido la familia cubana? Donde comienza el deber, termina la amistad, y termina la hermandad, y termina la familia, y terminan los amigos, y termina todo. Señores, ¿de qué estamos hablando? Nos vamos a seguir quitando la verdad y deslumbrando por la mentira de esa forma cubanos que nos escuchan dentro de Cuba. 124,000 cubanos nos han visto dentro de Cuba en los últimos 28 días y siguen ascenso. Escuchen, este señor que tenemos aquí acaba de salir en la conferencia de prensa. Yo sé que Bruno no lo conoce, pero hoy estamos a través de este canal tendiendo un puente para que usted conozca a un cubano bueno, un padre de familia con 2 niñas hermosas, con una mujer que le traquetea, que ha pasado de todo dentro de Cuba y lo único que ha hecho es defender su fe, su familia, sus amigos y sus ideas. Estos son los hombres de bien. Los que están mintiéndole a ustedes en Cuba son realmente la personificación
del diablo y de todo lo que existe malo sobre la faz de la tierra, como es el comunismo como tal, que lo único que ha traído es hambre, miseria y muerte a este mundo. Mario, disculpe. Sí. No, tienes toda la razón en lo que acabas de decir, Eliezer. Y bueno, aparte de salirse el odio hacia los religiosos y hacia nosotros los evangélicos, hacia los pastores, porque no pudo encontrar mejores candidatos para esa historia, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido, sino que además él aprovecha precisamente para amenazar a todos los cubanos que alrededor del mundo nos hemos presentado delante de las sedes diplomáticas de la dictadura para denunciar la violencia de ellos hacia el pueblo cubano. Nosotros mismos hemos compartido, ¿verdad?, en protesta frente a la embajada norteamericana. Yo participé aquí en Washington en la protesta de los prohibidos, ¿te acuerdas? Tú me diste incluso la posibilidad de tener una oración ahí frente a la embajada, pidiendo por el pueblo cubano, pidiendo que se acabe la violencia que ellos desatan. Entonces, yo creo que ya que ellos no permiten la protesta dentro de Cuba, porque no está en las leyes cubanas, ¿verdad? Ellos, sabiendo que en el mundo sí legalmente está protegida el derecho a protestar, pues entonces quieren que los cubanos o cualquier persona que le pase por la cabeza protestar frente a una de sus sedes diplomáticas ahora lo piense 3 o 4 veces, porque han generado toda esta historia precisamente para que nadie se pare frente a una de sus sedes y denuncie todas las violaciones que ellos cometen contra los derechos humanos en general. Y esa ha sido la otra razón por la que creo que ellos están haciendo esto. Independientemente también, que me llama mucho la atención, cuando tú comparas el tratamiento de los ataques acústicos, hay muchos funcionarios norteamericanos, también canadienses, incluso niños canadienses, que tienen afectaciones reales. Cuando tú comparas los dos tratamientos de los dos hechos, enseguida sale el contraste enorme. Han pasado como 4 años desde que los primeros casos de los ataques acústicos. Sin embargo, no tenemos todavía ninguna respuesta. No tenemos nadie a quien podamos decir, eres el responsable. Ellos, que son allá los encargados de esa investigación, no tienen nada. Sin embargo, me parece en este hecho tan extraño que de repente me llama la atención que se dice en las técnicas de defensa que no hay mejor manera de tú defenderte que agrediendo. Entonces de repente ahora ellos se presentan como los agredidos, pero notemos la diferencia. El responsable, por lo menos el que disparó, a quien no conozco, jamás he visto, fue enseguida arrestado. El mismo canciller reconoció al principio de su conferencia, tuvo que reconocerlo, no tenía más opción, que los servicios de la policía en Washington, D.C., y eso tú y yo lo sabemos también, porque allí cuando hemos protestado, gracias a Dios ha estado la policía para protegernos, y si no nos hubieran golpeado, igual que han golpeado a nuestros amigos allá en Uruguay y todo esto. Pero él tuvo que reconocer que ese individuo fue detenido al momento, está arrestado y está pendiente a un juicio cuyos resultados se darán a conocer. Todo es transparente, pero obviamente me parece que ha sido toda una novela que ellos mismos han creado para desviar la atención de su responsabilidad realmente en no proteger como debieran haber protegido a los funcionarios diplomáticos norteamericanos y canadienses. Entonces han desviado la atención hacia ellos como víctimas. Pero también, Mario, por último me gustaría analizar un poquito de historia, porque a mí me llama la atención que ahora ellos son el Papa. Ahora ellos son non plus ultra de la paz. Ellos son la paloma blanca del mundo. Señores, ellos estarán reconociendo en su mensaje que nadie sea como ellos, que nadie actúe como han actuado ellos siempre. ¿Cómo llegaron ellos al poder? Por la violencia. Todos los actos heroicos que se estudian y le transmiten a nuestros niños en la historia de Cuba son terrorismo. Son masacres, asaltos, bombas, sabotaje. Oye, hay escuelas aquí, o sea, en Cuba, y ellos con gran orgullo, jefe de acción y sabotaje. Señores, ¿qué significa acción y sabotaje? Que ellos consideran que es válido usar la violencia, las bombas, la muerte para imponer sus ideas, para vencer al que piensa diferente. ¿Qué han hecho ellos en África, en América Latina, en todos los lugares, sino
alentar la violencia, infiltrar, entrenar, financiar, armar a diferentes grupos violentos que luego se han convertido en los más grandes narcotraficantes del continente, a Sendero Luminoso, a los Tupac Amaru, a todos los grupos guerrilleros que implantaron el terror, que reclutaron niños, que asesinaron campesinos, que asaltaron ciudades completas, hicieron colapsar países con gobiernos constitucionales. Señores, ¿de qué estamos hablando? Y entonces estas personas ahora, que son los mismos, porque aquí sí es literal, los mismos. Raúl Castro allí, al frente del Partido Comunista. Raúl Castro, que fue ministro de Defensa, la persona que instruyó todas esas misiones, la que llenó los barcos de armas, la que llenó el avión que en el Parque Lenin, lleno de armas para los nicaragüenses, y se cayeron y estaban las AKM por todas las matas, porque en aviones civiles los llenaban de armas para enviarlos para los países. Son ellos los que están diciendo que el lenguaje de odio, pobrecitos, tal. Señores, coherentes nosotros, que desde el primer día que hemos alzado la voz, lo hemos hecho en defensa de la paz, en defensa de la unidad de las familias cubanas, en defensa de tender puentes entre los cubanos, de dejar atrás el odio, de dejar atrás la guerra y emprender un país democrático, libre y plural hacia el éxito. Coherentes nosotros, pero como los reyes de la guerra, del plomo, de las balas, que en plenas negociaciones con Barack Obama, que ahora tanto se quejan de que se jodieron el acercamiento, estaban desfilando en la plaza cívica, allí diciendo a los soldados que le iban a hacer un sombrero de plomos en la cabeza a Barack Obama. Entonces, señores, los que golpearon con manguera, con cabilla, con piedra a tantas familias, a mujeres solas con niños en la casa, los de los actos de repudio, los que maltrataron y mancillaron a nuestros más grandes poetas intelectuales, señores, son asesinos pidiendo que nadie los ofenda, que nadie los critique, que nadie los juzgue, cuando realmente ya la historia los ha juzgado, como debieron haberlos juzgado ya tribunales en este mundo. Y nosotros jamás en la vida, precisamente por lo coherentes que somos, vamos a incitar nunca a ningún tipo de violencia. Este canal fue, yo creo, el primer canal de un opositor que salí enseguida a decir que me parecía un hecho muy lamentable esos disparos contra una pared a las 2 de la mañana, precisamente porque lo iban a usar para esto. No me parecía algo acorde a este tiempo porque no se iba a lograr nada con eso. ¿Ok? Pero, señores, estamos hablando de los tipos que sí creen en eso y han creído siempre en las balas, en el golpe, en la sangre, en destruir y quebrar huesos. La UMAP por estos días, que ha estado tan presente. ¿Qué fueron los campos de concentración de la UMAP? Que ejercer la violencia colectiva de una sociedad entera contra el diferente. Porque oye música, porque es religioso o porque es homosexual. No soportaban que alguien fuera ligeramente distinto al patrón. Que, como dijo Fidel, que no somos ni señoritos, somos hombres. Y el que no cumpliera ese patrón de pelo en pecho y en el ombligo y en la barriga, el tabaco en la boca y la camisa de caqui sudar, no era admitido por la revolución. Solo quiero hacer ver quiénes son los que están diciendo ahora mismo que son las víctimas del lenguaje de odio, que pusieron perfiles ahí. Ana Olema, Marichal, la gente que a veces se obstina de todo lo que pasa en Cuba y dice, oye, ¿cómo no le metieran un dronazo? ¿Sabes? En una expresión, bueno, pues eso. Y por último, Mario, para darte la palabra, ¿tú escuchaste a Roberto Cabreja, el conocido como Roberto el Invicto, manos para arriba o algo de eso? Realmente una vergüenza, como mismo los niños que estaban hoy aquí. Son un orgullo para toda Cuba, tener personas desde chiquiticos tan talentosos. Bueno, la vergüenza de los cubanos, que es Roberto, Edmundo y ese Piquete. No sé si viste a Roberto diciendo que lo que había que hacer era meterle un tiro en la cabeza a Marco Rubio. Bueno, no vi ese video. Si has visto el video, te lo paso. El hombre diciendo, no, esto no se soluciona ni con Biden ni con Trump 2020, es metiéndole un tiro en la cabeza a Marco Rubio. Solo tiene el FBI ya. Sí. No, ¿y qué puedes esperar
Sí, ahora que tú mencionas a Roberto, el otro día mismo, el Mundo García estaba hablando de darle un tiro en la cabeza, pero al Invicto, porque eso sí lo vi yo, y diciendo que él sí sabe tirar y sabe tirar bien, el Mundo García. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, porque hubo una contradicción entre ellos y el Mundo García retó a Roberto el Invicto y le dijo que tuviera cuidado, que él era un hombre de paz, pero que llegaba un momento que se le acababa, y te digo esto para que tengas cuidado tú también, porque él dijo en aquella directa que sabía tirar y que sabía tirar muy bien y que le ponía un tiro a Roberto el Invicto aquí en la cabeza. Fíjate, ese fue el Mundo García. El Mundo García que ayer en su directa salió a atacarnos a Joaxis y a mí, que no nos conoce, hacerse eco enseguida de ese delito que cometió el canciller de difamarnos a nosotros. Él se sumó a esa difamación. Nosotros, quiero decirte algo, Eliezer, nosotros estamos, por supuesto, denunciando esto a todo el que nos entrevista, pero estamos dando pasos legales ya, porque es un delito del canciller, pero es un delito de todos los que se están haciendo eco de una difamación sin tener en absoluto pruebas, porque no es que no tengan pruebas, sino que el FBI y el servicio secreto saben que ni yo, Axel, ni yo, ni el pastor Fran López tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho de violencia, que si hay alguien en contra de la violencia somos nosotros, y que aunque tomar una fotografía no es delito, el FBI y el servicio secreto deben saber quiénes fueron los que tomaron la foto y no van a tener problema con esas personas porque no es delito, pero el FBI y el servicio secreto sabe que no fuimos nosotros tampoco quienes tomamos esas fotos, que de todas formas no constituyen ninguna prueba de tener ninguna relación con el delito. Y por supuesto, quiero darle este mensaje, lo mismo a Edmundo García, que a Yadir Escobar, que ayer vi también que se estaba haciendo eco enseguida de las declaraciones del canciller, y Roberto el Invicto, que me lo estás diciendo tú ahora, que viven en territorio norteamericano y pueden ser juzgados por los tribunales norteamericanos. Pero incluso estamos ya en contacto con un abogado para en tribunales norteamericanos demandar al régimen cubano por difamarnos. Yo creo que sí, Alpizar lo vive diciendo aquí, porque muchas veces nos quejamos y decimos, pero nadie demanda de verdad. Señores, hay que demandar y hay que llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Está bueno ya de permitir que esas personas andan de libres por el mundo, diciéndole a todo el mundo terrorista, diciendo, oye, tú sabes el mundo cuántas veces ha dicho que yo soy terrorista, que Johnny Sánchez es terrorista, que José es terrorista. Oye, eso es una acusación muy fuerte, Eliezer. No, realmente tenemos un país de terroristas, somos todo el mundo terroristas. Exacto. Y entonces yo creo que muchas veces pues se queda todo en declaraciones, se queda en redes sociales, se queda en entrevistas de la prensa, pero nosotros, aunque somos refugiados y todavía estamos apenas orientándonos en este país y nos quedamos realmente maravillados del orden que reina en este país y las instituciones y todo eso, y tenemos que orientarnos un poco, estamos ya en ese proceso, estamos orientándonos, estamos tocando puertas, incluso ayer cuando terminó la conferencia, mi primera llamada fue al Departamento de Estado, porque si algo hay en este país es la accesibilidad a las instituciones. Y yo hablé allí con un funcionario de alto rango en el Departamento de Estado, no estoy autorizado a decir quién fue, pero para decirle, mire, nos han hecho una acusación, el régimen cubano nos ha hecho una acusación muy fuerte a nosotros, que al final estamos aquí como refugiados por la persecución de ellos, y resulta que la persecución de ellos continúa y se ha extendido como una mano para llegar hasta aquí, hasta nosotros. Nosotros queremos decirle que estamos a disposición. Mario, déjame poner ahí una notica rápido. Sí. Es que también las autoridades de Estados Unidos han sido muy complacientes con ellos. Vamos a estar claros. Hay mucha gente, mira lo que le ha pasado a Ramón Saúl Sánchez. O sea, aquí le hacen mucho caso a lo que dicen allá. A pesar de que han descubierto aquí, en altos puestos de la CIA, del Pentágono y todos lados, agentes de la dictadura, la red avispa, la red no sé qué, la red, aquí hay 1 millón de redes de esa gente. Y entonces aquella gente chilla y vienen para acá enseguida a buscar a las personas. Entonces, exacto, viene, yo te lo digo, como te lo estoy diciendo a ti, se lo he dicho en el Departamento de Estado. No, igualmente. Yo, igualmente. A la responsable de esto occidental que tienen ellos allí, hace años ya nos reunimos. Y se lo dije, y se lo digo. Ellos oyen también los dos lados, sí, lo que estamos diciendo aquí. Sí. Señores, aquí vino el jefe de Gaesa a tocar tumbadora con Díaz-Canel. Aquí no estamos hablando de Chencho el Cojo. El jefe de Gaesa, yerno de Raúl Castro, el López Calleja, vino aquí con la delegación que trajo Díaz-Canel
y Díaz-Canel tocando tumbador y bailando, y ahí un coronel, que es el que dirige todo el aparato que está acusado, fíjate, los hoteles y todo lo que está en lista negra, porque todo ese entramado empresarial son los que están lavando dinero detrás del narcotráfico, detrás de todo, con Maduro, con el otro. No mandan a un peón, el jefe viene a los Estados Unidos y tiene visa. Así mismo es. Entonces yo creo que sí, que la comunidad cubana tiene que unirse en todos los países del mundo, y una acción concreta que hay que exigirle a todos los gobiernos es que se le dé el tratamiento de dictadura que hay que darle. Y con la misma severidad que se sanciona a otras dictaduras en el mundo, ¿cómo no vas a sancionar a la dictadura que ha puesto ahí a las demás dictaduras? Exacto. No, y el caso mismo de Ramón Saúl, déjame decirte que es un caso por el cual mi esposa y yo hemos abogado aquí en Washington, hemos entregado cartas, incluso a la propia Casa Blanca. Entregamos una carta pidiendo que por favor se revise este caso, porque estoy de acuerdo totalmente contigo. Resulta algo totalmente alarmante que en estas alturas de la vida, y después de haber residido aquí Ramón Saúl durante tantos años y ser un ciudadano íntegro, se le esté haciendo caso a sencillamente difamaciones de parte de la dictadura, que parece que ha cogido el gusto a eso, y entonces ahora empieza a acusar a personas de las nuevas generaciones como nosotros. Pero hay que ponerle un paro a eso, Eliezer. Si ellos hablan, nosotros tenemos que hablar, y nuestra voz tiene que ser más fuerte, porque nosotros tenemos la verdad y somos ejemplos vivientes de la violencia de ese sistema. Bueno, y les quiero decir algo contigo aquí al frente. Con toda esta estrategia mediática, con mantener a Lidier preso en Cuba y no dejarlo regresar al país donde reside y que ya perdió hasta su trabajo en Uruguay, sí, no nos van a callar. No, no, para nada. Gocen la pandemia, gocen la cuarentena, porque apenas que se levante la cuarentena y tenemos todos los contactos políticos y toda la gente que nos va a acompañar, yo voy a estar frente a la embajada de Cuba en Uruguay. Sí. Ya que hemos sacrificado todo este tiempo, ya que estamos lejos de nuestra familia, ya que nos tienen preparado todo para encerrarnos, ya que estamos en todo esto, mira, vamos a hacer una tregua fecunda, y de tregua nada. Es un modo pacífico, es un modo ciudadano y cívico de reclamar las cosas, pero no nos detenemos. Exacto. Y vamos a perseverar, y apenas que levanten la cuarentena, ellos van a ver las manifestaciones más grandes que se han hecho en nuestra historia, más grandes todavía que las que hicimos en Washington, frente a esas sagradas sedes que tienen ellos, donde ellos quieren estar siendo dictadura, disfrutando de las democracias, infiltrando las democracias, infiltrando las universidades, promoviendo el odio comunista en el mundo entero, y se creen ellos que nosotros no vamos a ir en paz, pero con mucha determinación y mucha claridad, a reclamar los derechos de todos los cubanos. Nos vemos cuando se acabe la cuarentena. Y donde primero me quiero parar al frente es en Uruguay. Ahora, vamos a ver, tenemos contacto, tenemos conversaciones, incluso con el presidente de Uruguay. No he conversado personalmente con él, pero incluso le hicimos llegar una carta a través de su papá, que forma parte de una asociación que también nosotros estamos en comunicación con ellos, y el presidente de Uruguay tiene una carta firmada por Lidier en sus manos y está al tanto de la violación de los derechos humanos a un residente en Uruguay. Así que desde ya estoy invitando a todos los cubanos. Aquí falta fecha y hora porque los gobiernos no han levantado la cuarentena, pero si ellos creen que con todo esto nos vamos a meter la lengua en las nalgas y los vamos a dejar 60 años más, destruir nuestra familia, destruir a los cubanos, están muy embarcados. Todo esto a nosotros lo que nos hace es llenarnos todavía más de indignación, de valor y de determinación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Eliezer. Cada vez que he estado frente a la embajada de la dictadura aquí en Washington, he ido a cara descubierta. No tengo nada que esconder. Ellos sí tienen mucho que esconder, lamentablemente, y vamos a seguirlo haciendo. Estoy contigo en lo que acabas de decir, y si ahora mismo no estoy fuera de la casa es por la cuarentena, por la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de familia, como líder religioso que soy, como pastor, de no contagiar a otros, pero en cuanto pase la cuarentena y en cuanto nos logremos librar, porque espero en Dios que así sea, de esta pandemia, pues vamos con todo para frente a las embajadas, sin violencia, sin revólver, pero con mucha moral, para defender a nuestros hermanos que como Lidier están en la isla ahora mismo secuestrados. Mario, solo me resta agradecerte el ejemplo
moral, como tú mismo dices, que nos das tú y la inspiración que nos das a todos nosotros. Y nada, me siento muy afortunado de conocer y ser amigo en mi vida de buenos hombres como eres tú. Gracias. Bueno, lo mismo digo yo, Eliezer. Dios te bendiga y que bendiga a todos los miles que ahora mismo nos están viendo. Y la verdad saldrá a flote. Gracias, mi hermano. Un abrazo.